de evaluación educativa. Es un hecho que se quejan por todo, ¿no, Cayani? Porque siempre decisión que se toma, decisión que se quejan. Es la pregunta más difícil que me has hecho. Que no significa que no tengan, que no sean válidas sus quejas y reclamos, pero decisión que toma el gobierno de turno que sea, los docentes la rebaten. Mirá qué raro. Uruguay es de los pocos países que tiene un acuerdo entre el gobierno, la oposición, la familia, la academia, las sociedades médicas, el GACH, los sindicatos docentes, de que los gurises tienen que estar en la escuela. De hecho, la semana pasada... Bueno, más o menos. ¿Cuántas veces los docentes han dicho que no estaban las condiciones dadas para volver a la presencialidad? Vamos, Cayani. Justamente te iba a comentar eso. Un lunes sí, un lunes no. La semana pasada hay una declaración de los sindicatos de la educación de Artigas, que está prendido fuego, donde listan un montón de cosas para mejorar, para mantener la presencialidad. Es decir, lo que Uruguay logró en el 2020 y en este 2021 de arrancar las clases presenciales, es una cosa que es bastante rara en la región, que es que estemos todos de acuerdo en eso. Después podemos discutir... Pongamos que se llegó finalmente a estar de acuerdo en eso. Porque llegar a ese punto fue salvaje, Cayani. Fueron los primeros sindicatos del mundo en firmar un protocolo para reinicio de clases. No. Fuimos el primer país, de los primeros países en poder reiniciar las clases. Sí, cuando reinició Uruguay había 3 países más, que eran China, algunos. De los primeros. Y creo que ahora la preocupación va sobre el mismo lugar, es decir, sobre de qué manera lo último que se cierra, lo último que se afecta es la presencialidad de los estudiantes, porque el año pasado se vio con creces lo que dice toda la evidencia científica de que y además aumenta la desigualdad. Entonces, en las medidas de ayer quedaron como en eso de, bueno, otra vez... Pero no es diferente. Una cosa es que que no sea presencial la educación. Y otra cosa es que la presencialidad no sea obligatoria, que supone que no te ponen falta si no vas, pero vas si querés. Es muy distinto al escenario anterior. Claro, ¿Por qué no irías? Es el escenario del año pasado. El año pasado, desde abril a octubre, no era obligatoria la asistencia, y eso daba que los gurises de las escuelas más vulnerables iban un 15% menos. Es decir, los que necesitaban más escuela eran los que menos asistían. Esto además tiene inconsistencias con lo que ha planteado el GACH. Digamos, el GACH ha sido como muy claro de que la escuela es lo primero que se abre y lo último que se cierra. Y cuando habla de medidas de reducción de la movilidad, específicamente dice preservando la educación. Y en el documento del 28 de febrero, que es específico sobre infancias y educación, además señala que no hay evidencia de que bajar la movilidad asociada a la educación genere cambios en la circulación comunitaria. Es decir, es como el lugar para no empezar. Y después, bueno, inconsistencias que otros años, después del aprendizaje del año pasado tendrían que estar resueltas. Digamos, si se mantienen escuelas abiertas y hay mitad de aforo en los ómnibus, quedan maestras en la ruta. Eso no hay cómo arreglarlo. Digamos, si no se colocan más frecuencias, es un problema porque además, recordemos, Uruguay tiene un sistema educativo que afortunadamente tiene una cobertura territorial bien importante y donde la asistencia de docentes y de auxiliares está asociada al transporte público. El año pasado eso se había trabajado en corregirlo, se habían generado algunas acciones, había lugares donde efectivamente las empresas están muy complicadas. Pensemos en empresas que tienen una sola o 2 líneas, que son empresas chiquitas, que no tienen espalda, digamos. Bueno, hay que buscar, digamos... Como lo hizo la propia Intendencia, por ejemplo, ahora, ¿no? Procurando que haya más unidades para el transporte urbano. Más unidades o mecanismos alternativos, porque el año pasado ANEP puso todos los ómnibus para poder sostener cuestiones que las empresas de transporte no podían sostener, y realmente no podían, digamos, las empresas muy chicas. Pero sí, y lo de la obligatoriedad tiene ese componente, digamos. Uno puede optar por, durante un par de meses, 3 meses, que
es lo que vamos a demorar en terminar de vacunarnos y poner algún pesito más, o en realidad puede optar por generar una medida que aparentemente puede llegar a controlar o a mejorar la circulación, pero afecta a los gurises. Esta medida... ¿Qué tanto puede afectarla por el periodo que en principio se plantea? Porque además me queda una duda. Una cosa es Rivera y otra cosa es el resto del país, ¿no? Cuando usted dice que cuando no es obligatoria la presencialidad, los contextos más vulnerables, hay un porcentaje importante. ¿Cuánto fue que dijo? De no 15% menos de asistencia. 15% menos de asistencia. ¿Por qué no asistirían? Porque además uno piensa, bueno, en el contexto más vulnerable es donde trabajan los adultos, más que nunca, madre y padre, si es que hay madre y padre, ¿no? Pero trabajan ambos, no hay con quién dejar el nene. Lo peor que te puede pasar es que no haya clases. Tantos así que cuando hay paro siempre decimos, ¿a quién afecta el paro? A los más vulnerables. ¿Por qué? Si pueden ir, no es que no deben ir, pueden ir. ¿Por qué no irían? Hay como múltiples explicaciones. En general, los sectores más vulnerables son los que tienen los arreglos de cuidado más frágiles. Claro, exacto. Entonces, hogares monoparentales. Y cuando vos tenés dos gurises en tramos diferentes del sistema educativo, tenés diferencia de turno, diferente horario. Es un trabajo garantizar que los dos asistan, o los tres o los cuatro. Cuando vos eliminás la obligatoriedad, estás generando un estímulo para que no se haga todo ese trabajo que hacemos todos los que tenemos gurises en edad escolar, de arreglar todas las agendas. Y bueno, vendrá... Pero no es mucho más difícil que se queden en tu casa. ¿Cómo haces con tu agenda de trabajo ahí? El año pasado, durante el cierre de escuelas, la gente no dejó de trabajar. ¿Y dónde quedaban los gurises? niños? Quedaron bastante a la intemperie, bastante a campo. Quedan solos. Entonces, es un escenario que es complicado, pero que además no reconoce este esfuerzo que hay de las comunidades educativas en generar espacios cuidados. Se aumentó la cantidad de presencialidad porque hubo un trabajo de los docentes y las directoras, sí, de toda la comunidad, ¿no? y de padres y familias para sacarse el sombrero. Cuando vamos a mirar qué cantidad de brotes están asociados al sistema educativo, siguen siendo muy poquitos. El presidente ayer manejó 2,5, digamos, pero las cifras del año pasado son consistentes con eso. Es decir, no es un problema la escuela o el liceo si se cuidan la presencialidad. Es decir, están los materiales, están los protocolos. De repente hay que poner algún pesito más en eso, en poder desdoblar algún grupo en lugares donde está más complicado, colocar algún auxiliar más, de forma de garantizar que estén las condiciones. Porque efectivamente, lo dicen los informes del GACH, el sistema educativo no es un problema. Y el problema de afectar la asistencia o la obligatoriedad o la presencialidad está afectando directamente a los gurises y está generando más desigualdad. En la medida que es una acción que a unos los deja a la intemperie y a otros los deja dentro del sistema, lo que genera es más desigualdad. A ver, opinión. Me queda una única pregunta para que no digamos cosas que no son, y quedó una duda. Cuando se dice la no obligatoriedad de la presencialidad, quiere decir que tú no vas y no te ponen falta. Pero, ¿vas a tener clases virtuales? No. ¿O sí? Porque ahí, ¿qué hace el maestro? ¿Se divide entre los que están en el aula y los que no? ¿Se entendió qué se va a hacer con eso? Dos cosas. Una, la falta en la escuela siempre se pasa. Lo que no tiene es consecuencias administrativas al no definir la obligatoriedad. Se entiende. Hay que saber, esto es importante porque la escuela siempre tiene que saber qué niños asistieron y qué no, por protección de los gurises. Con respecto a la virtualidad, genera un escenario que es complejo, porque nosotros el año pasado tuvimos virtualidad durante el cierre de escuelas y después tuvimos un mix, mientras se retomaba la presencialidad, donde los docentes no tenían todas las horas con niños en general, sino que tenían pequeños espacios como para poder atender a aquellos que no estaban pudiendo ir. Ese escenario no existe hoy, porque se estiró todo lo posible, la posibilidad de tener más niños, más horas en las instituciones. Por lo tanto, el docente que tiene 20 horas, tiene 20 horas niños, y además después va a tener que ver de qué manera
no se le caen, no se le pierden esos gurises que no están asistiendo. No es que se les va a dar virtualmente clase, no está previsto eso. No lo dijo además el presidente ayer. Pero es que ningún docente de este país, si hay gurises que no están yendo, los va a dejar en banda. Por más que no haya estamos hablando de por cuánto tiempo fue esta medida, hasta después de... Hasta el 4 de abril. Hasta el 4 de abril. El lunes 5 vuelve Bien, en el mejor escenario, Cayani, que el lunes 5 se vuelva a la presencialidad plena. ¿Se puede cuantificar el eventual daño o rezago? Es muy difícil. Lo que sí es cierto es que venimos ya de un año que tuvo un daño importante sobre las infancias y sobre esta idea de que a la escuela o al liceo o a la UTU hay que ir todos los días. Que es una cosa que por lo menos en las últimas 3 décadas hemos intentado construir, porque se ve que la asistencia intermitente genera efectos sobre los aprendizajes, sobre los derechos, sobre un montón de cuestiones. El sistema educativo viene insistiendo en esto de a la escuela todos los días, al liceo todos los días, y el año pasado fue un impasse que todavía no sabemos qué efectos va a tener en términos de esa cuestión. Sí tenemos claro que el año pasado hubo mayor desvinculación en todos los niveles que un año común. Y eso requiere de acciones de mitigación que hay que ayudar a los docentes y a las comunidades en ese tema. Los niños es más sencillo la vuelta porque hay una serie de dispositivos como maestros comunitarios, escuelas disfrutables, y además son niños, es decir, no se mandan a sí mismos. Los adolescentes son más complicados en términos del retorno. Hay dispositivos como la SUGDIE, que son las comunidades de integración educativa. Hay algunas figuras en los centros educativos, algunas con menos horas que antes, pero además el adolescente y el joven tiene otra situación, que es que no está mirando el techo desde marzo del año pasado. O está cuidando a otro, o está trabajando, o está como en otra agenda de su vida, y por lo tanto la vuelta a todos los días ir a estudiar implica otros movimientos ni que hablar si cuida a alguien, ni que hablar si apoya a la familia en los ingresos. Es decir, que es un escenario más complejo y que es preocupante. O sea que todo lo que se pueda mantener la obligatoriedad y mantener a los gurises en el sistema educativo es ganancia en mitigación de daño. Bien. Se nos fue el tiempo. Sí, se mantienen abiertos, lo dijo hacia el final de la conferencia. Sobre todo en algunos sectores más. Eso es un estímulo, pero el año pasado los datos que yo te di es con comedores abiertos. Es decir, es un efecto que tiene que ver con muchas dimensiones de la vida, pero la realidad es que impacta más sobre los más vulnerables. Bien. ¿Hubiese sido preferible adelantar, por ejemplo, lo que se dice el feriado de turismo y que fuera una medida pareja para todos? Porque no es el centro educativo el lugar de los contagios, pero está teniendo un problema. Hay cientos de docentes que están en cuarentena. Sí. De vuelta, si uno tiene mecanismos de respuesta y de provisión de suplencias y de cuestiones, que las hay, es un escenario que el GACH lo ha priorizado. Cerrar el informe del GACH, el específico de educación del 28 de febrero, lo que dice es que en caso de cerrar, que se cierre media los más grandes, que es donde hay otra circulación del virus, y en el caso de inicial y primaria y primera infancia, que si no hay más remedio, es decir, si es lo único que queda para cerrar, que se cierre por periodos muy cortos. Yo apelo, digamos, a que todos bajemos los contagios para poder salir de este lío y que los gurises y los docentes puedan seguir con un año lectivo que es bien importante después de lo que fue el 2020. Muy bien. Cayani, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pero en definitiva, ¿qué va a pasar? Porque ayer el presidente dijo lo que dijo, ¿y ahora? Bueno, yo espero que con las voces que se están escuchando, que son de múltiples actores, esto realmente cuando uno mira a otros países no ve esos niveles de consenso entre las sociedades científicas, la academia, los sindicatos, el gobierno, la oposición, de forma de generar como todos los mecanismos de protección para que si no bajamos los contagios,
generar condiciones de presencialidad segura. O sea, espera que se puedan revertir las medidas. Yo creo que sí, que en realidad es muy razonable que se puedan revertir y que además el gobierno ha demostrado que cuando tiene que corregir alguna cosa, la corrige. Es decir, si no fuera ese el escenario, no tendría la esperanza de que se pudieran corregir esas cosas. Pablo Caggiani, muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias a ustedes. hoy, de verdad. Pausa y ya venimos.